Argentina se ha dispuesto a crecer, ha decidido multiplicar hasta donde den sus límites la conectividad, tanto interior como regional y con el mundo entero. En términos de desarrollo turístico, nuestro desarrollo turístico es directamente proporcional a la cantidad de conectividad que generemos. Directamente proporcional. Hay, además, una tendencia definitiva que se da a nivel de decisiones personales que definen el desarrollo del turismo en el país y en el mundo entero, que tienen que ver con el viajar como un factor que produce bienestar. Hoy no solamente los millennials, como lo veremos, sino casi todos los estratos etarios tienen el viajar como uno de sus principales factores para alcanzar el bienestar. Fíjense en esta encuesta que publicó hace un tiempo La Nación, cómo las actividades que causan felicidad, dentro de la actividad que causan felicidad, cómo el viajar aparece en segundo lugar entre los jóvenes de 18 a 25 años, cómo aparece en primer lugar entre los de 26 y 35, vuelve a aparecer, poneme el anterior, vuelve a aparecer en segundo lugar entre los de 36 a 45, vuelve a aparecer en segundo lugar entre los de 46 y los de 60, y recién cae al quinto lugar, pero aparece entre los 5 primeros en aquellos que tienen más de 60 años. Esto es una demostración cabal de que si hay algo que no va a dejar de hacer el ser humano es viajar. Y de hecho, si nos remontamos a los datos que nos da la Organización Mundial del Turismo, en la década del 50 del siglo pasado se realizaron 25 millones de viajes, y en el 2016 1.276 millones de viajes. Una multiplicación geométrica que estimamos llegará a los 1.800 millones de viajes en el 2030. Esto es el horizonte que tenemos por delante. ¿En cuánto participamos de estos viajes? Si consideramos a Sudamérica estrictamente hablando, no más del 2,5-2,6%. Incluyendo al resto de Latinoamérica, por el impacto fundamentalmente de México, llegaríamos a un 5%. Es decir, que nuestra región tiene muchísimo por hacer en este contexto de los viajes y muchísimo espacio para crecer. Repito, la República Argentina tomó la decisión estratégica, impulsada por el presidente y por todo el equipo de gobierno, de desarrollar el espacio de la conectividad aerocomercial en la República Argentina, tanto en cabotaje como regional como internacional, entendiéndola como una infraestructura básica para poder desarrollar nuestro país. Quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme en términos a este o los temas que ustedes consideren importantes preguntarme. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Gracias. Buenas tardes, señor ministro. Soy Sergio Antonio Herrera del Portal de América. Celebro los datos que usted da con respecto a la actitud de su gobierno y se nota lo que está pasando en Argentina. Nosotros que tenemos la base de nuestro trabajo en Uruguay, vivimos en Uruguay, estamos siendo beneficiados por ello. Pero usted habló ahora de algunos datos que evidentemente no son de responsabilidad suya, sino de la Organización Mundial del Turismo, que nosotros como medio nos permitimos discutir desde hace tiempo, por la forma en que se toman esos datos, directamente apoyados en la sapiencia de Miguel Ángel Acerenza, uno de los principales autores de textos de turismo en América Latina, que tenemos la suerte de que sea nuestro consejero editorial.
Hace años que le venimos discutiendo a la Organización Mundial del Turismo la forma en que se toman esos números. Si usted viaja a Europa y visita 5 países para la Organización Mundial del Turismo, al final del año usted va a hacer 5, no 1, porque suma los datos que le mandan cada ministerio o cada secretaría de turismo de cada país. Según la Serenza, se lo discutió a México, el turismo de ocio, que es lo realmente que tendría que valer para las estadísticas, apenas supera el 60% de esa cifra. La idea era preguntarle alguna reflexión al respecto o si manejaba eso. Bueno, sí, en la Organización Mundial del Turismo, que es el espacio de las Naciones Unidas que integramos 160 países del mundo, consideramos turistas a todo aquel que, ganando su dinero en un destino A, lo gasta en un destino B con al menos un día de pernoctación. Este es un dato común para todos y este es el criterio utilizado. Si bien lo que usted dice es cierto en el sentido de que existen dificultades en la estadística europea por esta situación del espacio Schengen, sin embargo, los números de la movilidad agrocomercial son duros, toda vez que son viajes que están sentados en base de datos muy precisas y muy duras, que son los propios datos de movimiento migratorio y de movimiento de las empresas que sí quedan registrados en documentación dura. Y en este sentido, le diría que está en el orden del 60% de esta cifra los datos de los viajes que se realizan en el mercado comercial y están en crecimiento constante. Por lo cual, es una industria que no va a parar de crecer, porque además responde a una necesidad profundamente humana como es la de viajar. Por eso vinculé este último dato, que es un dato cualitativo, que tiene que ver con una conducta humana, con el otro, que es la distancia que tiene nuestro país y la distancia además que tenemos como espacio. Eso no tiene discusión. De lo más austral del planeta. Así que, pero en este sentido, estas son las consideraciones de la Asociación del Turismo. Toda estadística puede tener su cuestionamiento. Lo importante es que sean series históricas que respondan siempre al mismo criterio.